a Romanos capítulo 4, versículos 13 al versículo 15, ¿ok? Romanos 4, versículo 13 al versículo 15. Y mientras están buscando esta página dentro de sus Biblias, que si es una NBLA, están en la 1154, ventajas de tener una. Si pueden, mientras les voy a decir lo que hemos visto las semanas anteriores. Y lo que estamos viendo es que dentro de este capítulo hay dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Y ambos ejemplos nos están, en la versión que yo leo se llama Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Hay dos ejemplos en este pasaje que nos están intentando comunicar a través de la boca de Pablo, lo que significa ser justos a través de la fe. ¿Sí? Lo que hemos visto hasta ahorita es que significa, versículo 1 al versículo 3, significa que no nos gloriamos en nuestras acciones. No, hola, Sam, ¿cómo estás? Dale. Estamos en Romanos capítulo 4. 4 del versículo, ¿cuál a cuál? Versículo 13. El 13. Cerca, Brandon, es NBLA. Es esa misma que pusiste, pero la nueva versión, porque se actualizó el año pasado. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho hasta ahora Pablo? Nos ha dicho, uno, que la justificación por fe implica que no podemos nosotros gloriarnos en nuestras acciones. Versículo 1 al versículo 3. Porque esto es imposible delante de Dios. ¿Ok? ¿Qué más nos enseña? Nos enseña que somos bienaventurados nosotros. ¿Por qué? Porque versículo 5 al versículo 8, versículo 4 al versículo 8, habla acerca de este salmo en el cual nos dice la palabra bienaventurado aquel a quien no se cuentan sus transgresiones, ¿no? Sino que Dios no está viendo esa maldad que nosotros pasamos, sino ve la justicia de su Hijo, ¿no? Dios justifica al impío. Entonces, ¿significa que no exaltamos nuestras obras? ¿Significa que nosotros somos bienaventurados porque Dios no nos cuenta las cosas malas que hemos hecho? Significa, versículo 9 hasta el versículo 12, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, es que nosotros formamos parte de un pueblo, el pueblo de Dios. ¿Sí? Eso fue la semana pasada y antepasada, en donde vimos formar parte de un pueblo, el pueblo de Dios. Significa, en otras palabras, somos descendientes de Abraham de acuerdo a la fe. Y nosotros tenemos una promesa que fue entregada a Abraham de acuerdo a la fe. ¿Sí? Es lo que significa. Y lo que vamos a ver ahora en el versículo 13 y hasta el versículo 15 es esta idea de la promesa que fue realizada. Entonces, hoy vamos a ver la promesa, heredar el mundo. Ese es el tema de hoy. La promesa, heredar el mundo. ¿Por qué? Porque lo que nos estaba indicando los versículos pasados es que hay una unión entre nosotros y Abraham por la fe que nos permite a nosotros acceder a esta promesa. Una promesa que va a ser descrita en el versículo 13 y hasta el versículo 15. ¿Ok? Entonces vamos a dar lectura a la palabra. Chequen lo que dice. Dice, versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Okay? Es una descripción bastante corta, pero vemos bastantes verdades. Y son básicamente tres verdades las que vamos a observar en esta ocasión. Vamos a observarlas a través de tres preguntas. Primera pregunta, ¿por qué la ley no nos ayuda a heredar el mundo? ¿Por qué la ley no nos ayuda a heredar el mundo? Segunda pregunta. ¿Se requiere
de la justicia activa para obtener la herencia? De la justicia activa para heredar la herencia. Y tercera pregunta, ¿qué tan grande es esta herencia? ¿Qué tan grande es esta herencia? ¿Ok? Entonces son tres preguntas. ¿Por qué la ley no nos ayuda a asegurar la herencia? Segunda pregunta, ¿qué se requiere de justicia activa para obtener la herencia? Y tercera pregunta, ¿cuán grande es la herencia? ¿Ok? Todas son en esta idea de la herencia. Primeramente, si la ley no nos ayuda, ¿por qué? ¿No? Segundo, entonces significa que no tenemos que vivir nosotros de forma buena o significa que sí tenemos que realizarlo. Y tercera pregunta, ¿qué tan grande es esta herencia? ¿Qué sabemos nosotros acerca de esta herencia? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con esta idea. Ahora, nada más quería darles las preguntas porque la verdad es que son muy largas de decirlas. Entonces, por eso quería dárselas de antemano. Pero vamos a comenzar con otra parte, ¿verdad? Vamos a comenzar primeramente viendo que esta herencia sí es para nosotros. Esto no es un punto, nada más quiero que recordemos lo que viene en los versículos pasados, para no confundirnos. Si pueden, váyanse al versículo 12. Versículo 12. Nada más para recordar. Dice el versículo 12. También Abraham es versículo 11, versículo 11. Versículo 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera, es la razón, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. ¿Ok? Vamos a esta idea. Padre para aquellos que no están circuncidados. Llámese Samantha, llámese Chris, llámese yo, ¿no? O llámese todos los que están dentro de ese estudio ahorita. Cada uno de nosotros no está circuncidado porque no somos judíos, ¿no? Ni siquiera lo que estaba haciendo referencia a esta parte de circuncisión era literal una circuncisión nada más, sino al hecho mismo de pertenecer al pueblo judío. Y ninguno de nosotros cumple eso. Aún así, nos dice este versículo, Abraham es nuestro padre. ¿Ok? Versículo 13. Porque la promesa de Abraham o a su descendencia, noten, la promesa fue dada a Abraham o a su descendencia, ¿okay?, de que él sería heredero del mundo. Esa es la promesa. ¿Sí? Y nos dice aquí, no fue hecha a través de la ley. Simplemente eso. Fue hecha a la herencia, fue hecha a Abraham, de que iban a recibir el mundo. Pero nos está hablando acerca de esta descendencia de acuerdo a la fe. ¿Sí? Y eso tiene que estar notándose que es a fuerzas. No está haciendo referencia a los judíos meramente, ni está haciendo referencia a los gentiles meramente, sino hace referencia a gentiles que creen y judíos que creen. Tienen que cumplirse ambas cosas. Siempre tienen que creer, ¿ok?, para poder ser hijos. Ahora, si nosotros vemos eso, vemos entonces que este pasaje nos está anunciando dos posibles caminos para todas las vidas. ¿Sí? A fuerzas es que tú, gente que está escuchando, eres un descendiente de Abraham de acuerdo a la fe. A fuerzas eres un creyente que va a heredar el mundo, o eres una persona, segunda opción, que va a heredar ira, que va a heredar ira. Y eso se encuentra dentro del pasaje. Chequen el versículo 14. Chequen el versículo 14 y 15. Chequen el versículo 14. Dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira. Cuando nos dice esta idea, está diciendo, la ley está consiguiendo una herencia, está produciendo algo en la persona, pero esto que está produciendo se llama aquí ira, ¿no? Entonces a fuerza está con uno de esos dos caminos. O se está heredando el mundo porque se está produciendo esa herencia, o se está heredando ira porque está produciendo ira. ¿Sí? Son solamente dos caminos. Estos dos caminos pueden ser también descritos en este pasaje como versículo 13, chequen las últimas palabras del versículo 13,
justicia de la fe, o pueden ser descritos, versículo 14, son los que son de la ley. Hay una justicia que es por fe, hay una justicia que es por ley. ¿Sí? Los que son de la fe, los que son de la ley. Y estos son las dos descripciones del camino. Los que heredan el mundo, los que heredan ira, los que son de la fe, los que son de la ley. Son dos caminos que están de forma constante en cada una de las personas. ¿Okay? Ahora es bien importante que nos demos cuenta de eso, porque le estoy diciendo yo, esta es la condición en la que se encuentra todo el mundo ahorita. A fuerzas está en alguno de estos dos lugares. Siempre está en alguno de estos dos lugares. Si nosotros viésemos la palabra, veríamos en Efesios capítulo 2 que viene esta idea de nosotros, antes de ser cristianos, éramos hijos de ira. Antes de ser cristianos, nosotros estamos destinados a la ira. Si nos vamos, y ahora sí, muévanse, vean 1 Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a ver que nosotros, por el hecho de que ya somos hijos, ya no estamos destinados a la ira. Pero esto sí existía en nuestras vidas. Chequen 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Deme 2 segundos. Perdón, denme 2 segundos. Denme 2 segundos. Ok, ahora sí ya. Vamos a regresar. Ok, dije 1 Tesalonicenses 5 y vámonos al versículo 9. Dice, versículo 9, ok. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos... Estoy aquí, denme una disculpa. Es que se me cerró la Biblia y se me abrió en otra parte y no me di cuenta. 5, versículo 9. ¿Ok? Versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Notan esa idea? La gente que está con Jesucristo, la gente que está obteniendo esta salvación, no está destinada a la ira. Pero hay gente que sí está destinada a la ira. Entonces tenemos que darnos cuenta que siempre esto está de forma activa. Y esto es bien grande, porque chequen la forma en la que aparece dentro de nuestras vidas. ¿Okay? En las conversaciones que tú tienes con gente allá afuera. Usualmente estas conversaciones van por alguno de 4 sitios. Y es bien importante que nos demos cuenta que existen estos 4 sitios. Hay gente que tú te acercas con ellos y les puedes hablar acerca de esta ira inminente. Y ellos te dicen, yo no creo que exista la ira. Yo no creo que nosotros tengamos una vida después de la muerte. Yo creo que Pablo, al momento en el cual estaba predicando estas cosas, estaba hablando sin ningún sentido. Es básicamente la forma de hablar, ¿no? Es una primera reacción. Yo no creo que vaya a existir algo después, ¿sí? Segunda reacción, puede haber otras personas que no están pensando esto, sino que están diciendo, yo sí creo que hay una vida venidera, pero esta vida, esas fuerzas, vida, nunca hay una ira, sino que Dios es tan bueno que Él lleva a todas las personas a un buen estado, independientemente de la forma en la que vivieron. Y esto puede presentarse en diversas formas. Puede ser una persona que está siendo católica y está diciendo esto, o puede ser una persona aún que está allá afuera y es una persona espiritual que está diciendo, yo no creo en general en el cielo de Dios, de la Biblia, sino yo creo en un cielo de bondad en el cual todos van a entrar, ¿no? O puede ser una persona que está diciendo simplemente, todas las religiones llevan al mismo sitio, todas van a llevar absolutamente a Dios, ¿no? Puede haber una tercera respuesta, y esta tercera respuesta es una seguridad extrema que puedes tener tú, en la cual ni siquiera se considere qué es lo que es necesario para ganar esta vida, porque siempre tiene que suceder algo para que esta vida sea ganada, ¿sí? Nosotros en nuestro caso decimos, Dios, Jesucristo es el que la ganó, nosotros la recibimos,
pero a fuerzas tiene que ser ganada esta vida. ¿Sí? Pero hay gente que está bien segura y dice, yo estoy seguro que voy a estar en la vida venidera. Hay gente que va a estar en ira, pero yo estoy bien seguro que yo voy a estar aquí porque yo he vivido una vida justa y he estado actuando de forma buena toda mi vida. Siempre me he estado moviendo por el camino correcto, ¿no? Es una tercera respuesta. Les voy a dar una cuarta, y esta es bien triste, porque esta nos sucede mucho a nosotros también que somos cristianos, aún así. Y esta respuesta, les digo, es bien triste, porque esta cuarta respuesta es, ¿no? Tú le anuncias la vida venidera y la persona dice, ok, muy honestamente, yo no me quiero concentrar en esta vida, en esa vida en el día de hoy. Yo lo que quiero pensar es lo que voy a estar haciendo mañana. Yo lo que quiero pensar es nada más qué es lo que voy a estar haciendo al rato, o qué va a suceder después de mi carrera, o qué va a suceder cuando yo me case, o qué va a suceder, y podemos continuar con esta idea, ¿no? Pero nunca hay un pensamiento acerca de la vida venidera. Pero si nos damos cuenta nosotros, siempre están estos dos caminos, y siempre nos encontramos debajo de uno, debajo del otro. Tenemos que reaccionar extremadamente diferente a este conocimiento, ¿sí? Y este conocimiento, podríamos ver entonces, nos trae alegría a nosotros en el día de hoy, o nos trae urgencia a predicar a las personas, nos trae una tranquilidad, porque sabemos que cualquier cosa que suceda, aun si es mala en este día, no importa en relación a lo venidero, ¿no? O nos ayuda a centrarnos más en decir, mi vida tiene que destinarse a Dios. Pero todo este conocimiento es extremadamente importante y central en la vida de una persona que es cristiana. A fuerzas tiene que ser, ¿ok? Entonces, por eso es bien importante que sepamos qué es lo que implica esta vida venidera y que sepamos qué es lo que nos dice este texto y otros textos acerca de esta vida. Primera cosa que nos enseña este texto, nos enseña que siempre hay uno de dos caminos, ¿sí? ¿Ok? Ahora entonces concentrémonos en la parte de esta herencia. Ya nos hemos concentrado en la parte de ira, concentremos en la parte de esta herencia. Entonces la primera pregunta que surge de esto es, ¿por qué la ley no nos ayudará a tener esa herencia? ¿Por qué la ley no nos ayudará a tener esa herencia? Porque lo que nos está diciendo este versículo, estos tres versículos, perdón, es que es muy seguro que la ley no nos ayudará a tener esa herencia. ¿Sí? Y la respuesta se puede dividir en tres partes. ¿Por qué no nos ayuda? ¿Sí? Primera parte. Podemos ver esto porque, primera parte, porque la ley asegura ira. ¿Sí? Porque la ley asegura ira. Ahorita los explico. Segunda parte, porque la ley muestra el pecado. Muestra el pecado. Y tercera parte, porque la ley anula la fe. ¿Ok? Esas son las tres enseñanzas acerca de por qué la ley no consigue la herencia. ¿Va? Entonces comencemos a ver esas tres. ¿Va? Primeramente tenemos que definir nosotros qué es lo que significa ley aquí. Chequen la forma en la que viene aquí. Dice, versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Ok? ¿Con qué está comparando en la ley? Está comparando la ley con la promesa que se recibe por fe. ¿Ok? Si notan esa parte, está claro este contraste que tiene. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces, es bastante obvio que cuando está hablando acerca de la ley aquí, no está haciendo referencia al Antiguo Testamento, no está haciendo referencia tampoco a los libros de Moisés. ¿Por qué? Porque la promesa que nosotros hablamos aquí es la promesa que se le dio a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 15, versículo 6. Lo vimos la semana pasada, donde estaba diciendo esta parte de Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan? Ok. Cuando viene esa parte es donde viene la promesa de la herencia, la primera que
que se le entrega a Abraham. Entonces vemos esta idea. Esa promesa fue entregada en el libro de Moisés, en los libros de Moisés, perdón. Esa promesa fue entregada en el Antiguo Testamento. Entonces no nos está haciendo referencia a esto cuando habla acerca de la ley. También, si nosotros nos acercamos un poquito más a esto, podemos observar Gálatas capítulo 3, versículo 17. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Y podemos ver ahí que hace un claro contraste entre la promesa de Abraham y la ley. Y nos ayuda a ver qué es lo que se está refiriendo este texto. Gálatas 3, versículo 17. Lo digo así porque muy honestamente no sé qué se escucha ahí. Y hay un buen eco, entonces no estoy tan seguro qué tanto se escucha. Este versículo 17 dice: lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto o una promesa ratificada anteriormente por Dios como para anular la promesa. ¿Sí? ¿Notan esa idea? Mismo lenguaje. Promesa, está haciéndonos referencia al pacto de Dios y está diciéndonos la ley vino 430 años después de esa promesa. La ley que nos está haciendo referencia aquí en este versículo de Romanos 4 es algo específico acerca de lo que estaba hablándose a Moisés. ¿Sí? No se refiere a todas las cosas que se le dijeron a Moisés, porque de hecho si checan ustedes, de todos modos, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, estos libros nos anuncian varias promesas de Dios, ¿sí? Y continúan con esta idea creciendo sobre la promesa de Abraham. Pero lo que nos hace entonces referencia a esto de la ley, está haciendo referencia solo a los mandamientos que se dieron dentro de esta ley mosaica. Mandamientos, no las promesas. Los mandamientos que están dentro de esta ley, que al desobedecer traen ira. ¿Por qué? Porque un mandamiento cuando no se cumple, se está anulando específicamente para lo que fue hecho este mandamiento. Un mandamiento se realiza para cumplirse. Por tanto, si no se cumple un mandamiento, se está generando una desobediencia y se está trayendo ira a la persona. ¿Ok? Pues vemos esa parte. Primeramente, ¿a qué se refiere con la ley? Se refiere a mandamientos que si son desobedecidos, traen ira sobre las personas. Y más porque estos mandamientos, en este caso, la forma en la que los ocupaban las personas, era para obtener vida eterna ellos. ¿Sí? Eso lo podemos ver en el versículo 14. Los que son de la ley, si los que son de la ley son herederos, o sea, hay gente que está a través de la ley queriendo heredar la vida eterna, ¿sí? Queriendo heredar la promesa hecha a Abraham a través de la ley. Pero no lo están haciendo con fe, sino lo están haciendo con sus acciones. Entonces, esa idea. Ahora, chequen lo que nos dice el versículo 15, que incluso aumenta eso. Versículo 15. El versículo 15 dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y entonces lo que nos está anunciando ahí con esta idea es que la ley por sí misma, al momento en el cual uno intenta cumplirla para ser heredero, versículo 14, está produciendo ira en la persona. Pero está consiguiendo algo más. ¿Sí? Siguiente cosa que consigue es, versículo 15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Ok? Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, cuando no existe la ley, no existe una forma de observar la transgresión. Cuando nos está diciendo esto, si nosotros pensamos de nuevo en el versículo de Gálatas, podemos ver que la ley llegó después de la promesa a Abraham, ¿no? 430 años después. Lo que implica eso es entonces que en esos 430 años de distancia entre la promesa a Abraham y la entrega de la ley, hay un lapso en el cual no se había escuchado entre las personas, digamos, ¿cómo ven esta? Deme 2 segundos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿No? Y entonces en estos 430 años había un lapso
en el cual una persona deshonraba a su padre y a su madre y quizás sentía algo dentro de su ser que le indicaba que estaba mal, así como sucede en muchas otras sociedades, pero no tenía algo escrito que le dijese eso, ¿no? No tenía algo escrito que le estuviese pronunciando, tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre, y está mal deshonrar a tu padre y a tu madre. Y entonces no había esta idea latente de que tenemos nosotros que honrar, en este caso, a padre y madre. Y no había ese peso de la maldad que estaba habiendo dentro del corazón de la persona que no honraba a su padre y a su madre. ¿Sí? Entonces vemos que otra cosa sucede con la ley. Primera cosa que sucede, que les acabo de comentar ahorita, era que producía ira, aseguraba ira, ¿no? Segunda cosa que sucede, entonces, es que hace más obvio el pecado. Hace más obvio el pecado. Entonces podemos observar esto en varios versículos. Chequen, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Y vamos viendo que aparecen varias imágenes de esto de hacer más grande el pecado, de hacer conscientes a las personas. Chequen, versículo 20. ¿Qué agrega? Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Pues, por medio de la ley, viene el conocimiento del pecado. O sea, la ley da a conocer lo que es pecado. O, es la primera parte, da a conocer lo que es pecado. O, Romanos capítulo 5, versículo 20. Chequen Romanos 5, 20. Dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Está diciéndonos, se introdujo, ¿para qué? Para que abundara la transgresión. Versículo 3:20 dijo, para que llegase conocimiento del pecado. Versículo 5, ¿qué dije? 5:18, 5:20. 5:20 dice, para que aumentara el pecado. Entonces, cuando llega más conocimiento del pecado, aumenta la conciencia que tienen las personas acerca del pecado. No solamente conocen que existe y está dentro de su ser, sino ven la cantidad inmensa que existe de este pecado, ¿sí? O, y agregamos otro más, Romanos 7, versículo 12 al versículo 13. Romanos 7, 12 al versículo 13. ¿Ya están? 7, 12. ¿Sí? Va, ok. 12 dice así. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de que se mostrase que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Ok? Explico. Primera cosa que sucede, hace a las personas conscientes del pecado. Capítulo 3, versículo 20. Segunda cosa que sucede, consigue que aumente de forma extrema el pecado, porque nos hace conscientes de qué tanto pecado existe en la vida. Capítulo 5, versículo 20. Y en el capítulo 7 agregó unas palabras a este lenguaje. Dijo, causa de muerte. ¿Sí? Toda esa parte. Dijo, causa de muerte. Y dijo, no es como tal que la ley cause la muerte, pero cuando sucede esta parte de colocar la ley que es santa y buena, y se coloca con gente que no es santa ni buena, lo que sucede es que genera muerte, el pecado. Y entonces, ahora es en extremo grande el pecado por la muerte que causa. No solo porque es una desobediencia a Dios, no solo porque es tan frecuente en la vida de la persona, sino porque está causando muerte para la persona. Y eso es extremadamente grande, ¿sí? Causa muerte para cada una de las personas. Y entonces lo que nos habla aquí en Romanos 4, si regresamos a nuestro texto base, Romanos 4, versículo 3 al versículo 15, vemos esta segunda realidad,
que la ley, perdón, hace más obvio el pecado. Entonces, primera cosa que realiza la ley es que hace que la gente herede ira, porque tratando de cumplirla, ellos van a generar ira para sus vidas. ¿Sí? Segunda cosa que sucede es que la ley causa conciencia, que hace más obvio el pecado y su maldad tan grande que hay en ese pecado. Y la tercera cosa que causa es que anula la fe y anula la promesa. ¿Sí? O sea, queriendo agarrar esto, obteniendo ira, obteniendo ver más grande tu pecado, lo que sucede es que si tú te haces una persona que es definida como de la ley, una persona que se empeña en estar logrando las cosas de la ley para conseguir esta herencia, anulas la fe. ¿Sí? Dice el versículo 14, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa no fue entregada por acciones, sino fue entregada por fe. Por tanto, tenía que ser recibida por todos por fe. Y si tú intentas hacerlo por acciones, anulas la forma en la que se obtiene esto, ¿no? Okay. Entonces vemos esto. Primera cosa, causa ira. Segunda cosa, muestra el pecado. Y tercera cosa, tira la fe, anula la fe, tira la promesa. Y nadie recibe la promesa cuando se realiza por ley. ¿Ok? Ahora, sin embargo, eso lanza a otra pregunta. Porque ahí la pregunta siguiente sería entonces, ¿no se supone que nosotros realicemos obras de la ley? ¿No se supone que nosotros cumplamos los mandamientos? Porque los mandamientos, hace rato dije, fueron hechos para ser cumplidos. ¿Sí? Fueron hechos para ser cumplidos. Solamente no fueron hechos para heredar la promesa. ¿Sí? Esa es la idea. Lo que sucede entonces, cuando la Biblia nos menciona en varias ocasiones la necesidad de cumplir los mandamientos, es que nos está mostrando a nosotros que esta justicia de fe, después de que consigue la herencia de la persona, genera en la vida de la persona una persona que cumple los mandamientos. ¿Sí? Esa es la idea general. Porque es obvio, no se consiguen por la justicia de la ley. Chequen, por ejemplo, lo que dice el versículo 13. Versículo 13. La promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. En otras palabras, para conseguir heredar esto, necesitamos la justicia de la fe. La justicia de la fe. Y esta es una frase clave, porque nos habla de lo que se obtiene con la fe. La justicia de la fe es la justicia que se obtiene cuando uno confía en Jesucristo. Y es la justicia que surge en la persona después de que esta persona confía en Jesucristo. ¿Sí? Pero tiene que haber esta justicia. Ya hemos hablado de esta justicia. Es una justicia que se nos otorga a nuestra cuenta de parte de alguien más. Y es una justicia que cuando ya se nos otorga, nos permite a nosotros estar aprendiendo a obrar justicia por nosotros mismos. Entonces, es una justicia colocada y luego es una justicia que nos permite a nosotros obrar justicia, podríamos decir, por nuestra propia voluntad. Claro, es una voluntad que viene de parte de Dios, en la cual nos coloca. ¿Ok? Entonces vemos eso. Y entonces, no se basa en nuestro desempeño, sino se basa en la justicia de Dios por completo. ¿Sí? Ahora, entonces la cuestión es cómo entendemos nosotros entonces las acciones. Y eso lo podemos ver de forma clara en el ejemplo de Abraham.
Chequen, por ejemplo, el ejemplo de Abraham en Génesis 22. Si se acuerdan, en Génesis 22 es cuando Dios le dice a Abraham, tienes que ir y sacrificar a tu hijo. ¿Ok? Noten primeramente, Génesis 22 se encuentra 7 capítulos después de Génesis 15, donde es dada la promesa. ¿Sí? Noten cómo se comparan esos dos versículos. Chequen el versículo 16 al 18. Génesis 22, 16 al 18. ¿Ok? Y leemos. Dice así. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Okay? ¿Notan ahí donde se encuentra el problema que podríamos tener nosotros? En la forma en la que está hablando Dios, ¿no? Porque está diciendo Dios, versículo final, versículo 18, porque tú has obedecido mi voz. ¿Sí? ¿Notan esa parte? Ok. Ahora, comparemos eso con la forma en la que le habría hablado en el capítulo 15. Versículo 6. Abraham creyó en Dios, en el Señor, y le fue contado por justicia. ¿Sí? Y le fue contado por justicia, porque Abraham creyó en el Señor. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo entonces aquí? Nos está hablando acerca de la forma, los años de distancia, nos hablan acerca de la forma en la cual estaba surgiendo un fruto, podríamos decir nosotros, de la raíz del creer en Dios, del capítulo 15, versículo 6. De modo que esta forma de creer que nosotros tenemos, también como cristianos, tiene que funcionar de la misma forma en la que cree Abraham. Primeramente, Abraham cree en Dios y le es contado por justicia, pero no es un creer que se queda vacío, sino que es un creer que después anuncia a Dios. En el capítulo 22 es un creer que viene unido a escuchar la voz de Dios y actuar en base a la voz de Dios. ¿Sí? Abraham creyó en Dios, le fue contado por justicia, y versículo 22, 18, tú has obedecido mi voz, ¿sí? Porque tú has obedecido mi voz, porque no has rehusado a tu hijo, te bendeciré grandemente, multiplicaré en gran manera. Porque esta forma de actuar de Abraham mostraba la fe que tenía a la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, el único fundamento que nosotros tenemos es un compromiso con Dios, en el cual recibimos esa justicia de Él a través de la fe, y después de eso, esta justicia es autentificada. Entonces, lo que está diciendo Dios en el capítulo 22, Él está diciendo, tu fe es real, Abraham, ¿sí? La forma en la que tú estás creyendo es verdadera, y eso lo puedes observar a través de las obras que tú estás realizando. Una parte es el recibimiento de la justicia. Entonces, una parte está recibiéndose por fe. La otra parte está autentificando la fe y demostrando que esa fe es válida. O la forma en la que nos demuestra Santiago. Santiago dice varias expresiones en relación a esto. Ejemplo, Santiago 2, versículo 17 y 26, perdón, habla acerca de la fe real, la fe que está viva, versículo 17 y versículo 26, la fe que está muerta. ¿No? Una fe viva actúa, una fe muerta no actúa. ¿Sí? O Santiago nos menciona también acerca de la fe de los demonios y la fe del diablo.
Santiago capítulo 2, versículo 19, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Pero ellos no escuchan la voz de Dios. Y ellos no obedecen la voz de Dios. Ellos solamente creen en Dios, lo ven y saben que existe. O Santiago capítulo 2, versículo 20, que habla acerca de una fe que es inútil. ¿Sí? Es una fe inútil porque no salva a la persona. ¿Sí? Entonces vemos de forma constante estas ideas. ¿Sí? Estas ideas de la fe consigue la justicia, porque a través de ella llega esta justicia de Dios a entrar en el corazón de la persona. Y luego la fe comienza a actuar con base a esta justicia. Y esto nos está mostrando la verdad de la fe. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos ejemplificar eso nada más para que quede bien sencillito? Imagínense un árbol. Y la forma en la que sucede un árbol es, llega y es plantada una semilla. Esa semilla es plantada, es regada, esos frutos empiezan a crecer y luego el árbol da fruto. ¿Qué parte realizó el árbol? El árbol no se plantó a sí mismo, el árbol no se regó a sí mismo, pero el árbol sí dio frutos. ¿Sí? ¿Nota esa parte? Es así como sucede con nosotros. La semilla es la palabra de Dios que es plantada en la persona, que está testificando acerca de Jesucristo y está mostrando, anunciando, Jesucristo murió por los pecados de tu persona. Esa semilla es recibida por la tierra, esa semilla es regada por el agua del Espíritu de Dios para que esta semilla dé una planta y de este árbol. Y este árbol comienza a crecer con esos constantes riegos del Espíritu de Dios. Todo sobre el fundamento de la palabra. Pero hasta ahorita ninguno de nosotros ha actuado. Pero entonces, tú, cristiano, que naciste de la palabra y que fuiste regado con el Espíritu de Dios, comienzas a estar obrando frutos. Y nadie diría que el fruto hace al árbol. Nadie diría que las obras hacen al cristiano. Pero el cristiano sí es definido por su fruto. Y el árbol es definido por su fruto. ¿Sí? Pues vemos esa forma un poquito más sencilla de explicar esto. Entonces, ¿qué tenemos que tener de objetivo nosotros en base a esto? Con base en esto, tenemos que tener nosotros el objetivo siempre de revisar nuestra fe, ¿no? Y estar buscando que nuestra fe sea autentificada, que sea fortalecida y que sea gozada. ¿Ok? Voy a repetir eso. Autentificada, que sea crecida y que sea gozada. Autentificada porque tenemos que ver la realidad de nuestra fe. ¿Sí? Nos está observando nosotros si en verdad tenemos esta fe o si nosotros somos los de la ley. Están buscando obrar sus acciones para conseguir salvación. ¿Sí? Tenemos nosotros que crecerla, porque no solamente se recibe esta fe, sino los que son de la fe continúan en crecimiento acerca de esta fe, ¿no? Y continúan buscando fortalecerla en oración, en alabanza, en lectura de la palabra. Y finalmente tenemos que buscar nosotros gozar esta fe, porque esto no solamente es un conocimiento que se queda en la mente, sino que es un conocimiento que penetra en nuestro corazón. Y una vez que sabemos nosotros estamos en la fe, somos herederos. Nosotros tenemos estas promesas. Nosotros tenemos algo único en nuestra vida. Lo podemos disfrutar nosotros y gozar. ¿Va? Tremendamente. Entonces hay que luchar esta batalla por fe. Y finalmente, tercera pregunta. Ok, tercera pregunta entonces es una disculpa. ¿Qué tan grande es esta herencia? Y eso es lo que nos va a permitir orar. Que diga gozar, perdón, gozar. ¿Qué tan grande es esta herencia? ¿Ok? Ya no me va a dar tiempo de verla toda. Entonces vamos a hacer una versión rápida, ¿va? Nada más vamos a examinar 3 versículos de la historia de Abraham, en los cuales se da una promesa. ¿Okay? Y en base en esos 3 versículos vamos a ver qué es lo que nos habla acerca de esta herencia. ¿Okay? Porque chequen versículo 14, que diga 13. Chequen versículo 13. Romanos 4, el texto base. Romanos 4.
Porque en este caso, la herencia de la cual hablamos nosotros se describe en toda la palabra. Eso es algo bien claro, ¿ok? Pero lo vamos a limitar un poquito ahorita. Chequen lo que dice el versículo 13. ¿A qué lo vamos a limitar? Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia, ¿sí? Pero chequen primero esa parte. Esta promesa se le entregó a Abraham, primeramente, ¿sí? Entonces, estas promesas que se le dieron a Abraham en el Antiguo Testamento nos hablan claramente acerca de las promesas, ¿ok? Entonces vamos a ver con base en esto, estos versículos como promesas que son para nosotros también. ¿Y qué implican? ¿Qué implican para Abraham? ¿Qué implican para nosotros? ¿Ok? Comencemos con Génesis 17, versículo 8. 17, versículo 8. Caray, ahora sí me estoy tardando. Denme 2 segundos. Génesis 17. Ok, ahora sí, versículo 8. Dice así, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. ¿Ok? Chequen 2 cosas acerca de este pasaje, por ahorita. Dice, primeramente dice, te daré a ti. Ahora, ¿recuerdan ustedes la historia de Abraham? ¿Recuerdan algún momento en el cual él se quedara a vivir en la tierra de Canaán? ¿Y se le fuese entregada? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Por qué dice que se la va a dar a él entonces? No nos dan esa parte. Nada más es algo que se le va a entregar a Abraham. ¿Sí? Entonces no nos habla meramente de lo que sucede, ejemplo, en Josué, cuando ellos entran a la tierra de Canaán y la conquistan. No nos habla acerca de eso. Porque si nos hablase acerca de eso, no se le daría a Abraham, se le daría solamente a su descendencia, después de él. Pero se le da a Abraham y se le da a su descendencia. Segunda cosa que noten, chequen, dice, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Entonces ahí viene otra clave, porque nos está hablando acerca de una posesión que es eterna, ¿ok? Entonces la primera cosa que nos señala este pasaje acerca de Génesis 17, versículo 8, nos habla acerca de la eternidad de la herencia. Nos habla acerca de la eternidad de la herencia, porque va a ser recibida por Abraham cuando él resucite de entre los muertos y va a ser recibida por toda su herencia, por toda su descendencia, perdón, cuando ellos también resuciten de entre los muertos y la van a tener perpetuamente. ¿Ok? La primera cosa que nos enseña esto es acerca de la eternidad. Ahora chequen el versículo 7. Otra vez. Versículo 7. Seguimos en el mismo pasaje. Génesis 17, 7. Y viene otra segunda cosa que podemos observar en este pasaje. Y ahí ya me refiero, segunda cosa que podemos ver acerca de la promesa. ¿Ok? Dice el versículo 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno ¿qué implica el pacto? De ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Ok? Eso nos implica otra cosa acerca de la herencia. Porque habla acerca de un pacto que se realiza, que es podríamos decir nosotros, una relación que se establece entre 2 personas, Dios y en este caso todos los creyentes, ¿no? Y este pacto lo que implica lo define por las siguientes palabras, las repito. De ser Dios tuyo y de toda tu descendencia. ¿Ok? Entonces lo que nos está hablando aquí entonces, estos versículos, es que esta herencia también implica no solamente el derrotar la muerte, sino el conseguir una relación con Dios. ¿Sí? Una relación con Dios que es una relación eterna. Por eso cuando habla Jesucristo acerca de Abraham, y lo cita en Mateo 22, 32, él dice, el Señor, Dios, Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, haciendo referencia a cómo es que es Dios de Abraham. Y Abraham está vivo ahorita.
Entonces, lo que tenemos nosotros en nuestra mente ahorita es, Abraham tiene una relación muy cercana con Dios el día de hoy. Nosotros vamos a heredar esta misma relación con Dios, ¿sí? Y esa es una noticia bastante increíble. Entonces, parte de ser herederos del mundo, Romanos capítulo 4, es heredar la tierra. Segunda parte, es tener una relación con Dios, ¿sí? Que no esté privada por absolutamente nada. Y esto es lo que nos lleva a nuestra tercera conclusión del pasaje de Génesis. Pero ahora vamos a Génesis capítulo 22, versículo 17. Versículo 17, para verlo más claramente. Génesis 22, versículo 17. ¿Ok? 22, 17. Dice así. Dice, de cierto, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. ¿Ok? Me espero para que lean la otra parte. ¿Sí? Dice la parte final. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. A la que nos hace referencia esto es básicamente ya no van a existir ningún enemigo para la descendencia de Abraham. ¿Sí? Entonces, lo que sucede con esta tercera parte es que nos dice que va a haber un triunfo de la descendencia de Abraham arriba de todos los enemigos. Primera cosa, la descendencia de Abraham y Abraham tendrán la tierra. Segunda cosa, la descendencia de Abraham y Abraham tendrán una relación con Dios. Y tercera cosa, la descendencia de Abraham y Abraham no tendrán enemigos dentro de esta tierra. Eso es bien importante. Vamos a ver ahorita por qué. Porque lo que nos hace referencia con esos enemigos no es solamente a las personas que perturban a los creyentes, no es solamente referencia a quienes están viviendo ahorita en la tierra, que están odiando a Dios, sino que es una referencia también clara acerca de la forma en la que cada uno de nosotros tiene que vencer el enemigo más grande que existe, la muerte. ¿Sí? La muerte que nos separa de Dios, la muerte que genera, que es este pecado que se encuentra dentro de nosotros, que nos hace nosotros ir en contra de Dios, la muerte que está de forma constante amenazando el día de hoy a todas las personas en todo el mundo. ¿Sí? Y esto tiene que ser vencido. Y por eso la respuesta siempre es Jesucristo. ¿Okay? Y entonces terminamos nosotros con unos cuantos versículos acerca de lo que realiza Jesucristo, que evita estas cosas, que consigue la herencia y cómo es que la consigue. Chequen primeramente Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2, versículo 10. Yes. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Dale, no te preocupes. Filipenses, ¿estás en Corintios? Un poquito después. 2:10. 2:10 dice así. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos habla este versículo? Estos dos versículos nos hablan acerca de la coronación de Jesucristo arriba de todas las cosas. En otras palabras, nos hablan acerca de cómo es que Jesucristo es el heredero que hereda toda la tierra. ¿Sí? O sea, ¿sí? Nosotros necesitamos estar del lado de Jesucristo, necesitamos acercarnos a Jesucristo, porque Él es el que va a heredar absolutamente todas las cosas. Y todas las cosas van a ser colocadas debajo de Él. ¿Ok? Toda la rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor, ¿sí? Que todo le pertenece a Él. Esto nos habla acerca de la primera cosa, la primera promesa. Abraham y tu descendencia tendrán la tierra, y esta tierra les será por pertenencia perpetua. ¿No? Jesucristo es coronado y va a ser coronado de forma perpetua por todos los siglos. O el Salmo 2, versículo 8, donde viene esta idea, esta cita en la que está hablando Dios a Jesucristo y le está diciendo, pídeme
y yo te daré las naciones por heredad tuya, ¿sí? Y los confines de la tierra por posesión tuya. Está hablando acerca de esto. Cuando Jesucristo fue crucificado, Él estaba siendo coronado, y cuando Él regrese, Él va a tomar esta herencia para sí mismo. ¿Okay? Entonces, primera cosa que realiza Jesucristo para conseguir esta herencia, Él es coronado arriba de todo y obtiene absolutamente todo. ¿Okay? Segunda cosa, chequen Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Va. Primera de Corintios 15, 57 dice así. Dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es victoria arriba de los enemigos. Pero chequen versículo 25 y 26, regresense unos versículos para ver cuál es el enemigo que tiene en mente. Versículo 25 y 26. Pero Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. ¿Notan? Está hablando acerca de los mayores enemigos que existen. Hay muchos enemigos, pero el mayor enemigo y el último en ser derrotado va a ser la muerte. ¿Qué es lo que consigue Jesucristo entonces? Consigue vencer la muerte. ¿Ok? Y terminamos con un último versículo. Versículo Romanos 5. Perdón, Romanos 8. Romanos 8. Cuando lleguen me dicen. Romanos 8. Y con eso terminamos. Ok. Aquí va. Romanos 8, versículo, versículo 33. Y hasta el versículo 35. Ok. Va. Dice así. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Pausa. ¿De qué habla? Habla acerca de la condenación de los hijos de los hijos de Dios. Y dice, esta condenación no existe. ¿Por qué? Porque Dios justificó, porque Cristo murió, ¿sí? Y porque Cristo intercede por nosotros el día de hoy, allá arriba en el cielo, ¿sí? Y versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Está diciendo esta pregunta de forma retórica. Y por eso terminamos con esa pregunta. Cuando él asume en los versículos 33 y 34, ya se realizó la justificación de parte de Dios, que se realizó a través de la obra de Jesucristo, en su muerte, y la obra de Jesucristo en su intercesión en el cielo, asume, no hay absolutamente nada que nos vaya a separar del amor de Cristo nunca más, y del amor de Dios nunca más. En otras palabras, este pacto que es eterno de seré su Dios y ellos serán mi pueblo, se mantiene firme por todos los siglos y hasta que termine todo lo demás. Hoy en día ya comenzó y cada uno de nosotros ya está probando unos tragos de esa herencia. Y tenemos que estar bien alegres nosotros y estar bien firmes en esta vida, conscientes de que esta herencia la vamos a tener cuando termine. ¿Sí? Ok, teniendo eso en cuenta, Clau, ¿me ayudas a orar, porfa? Sí, amigo, Vas, paz. Vamos a cerrar nuestros ojitos. vas. Señor, te damos gracias porque nos permite seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque aunque no lo merezcamos, tú nos sigues alimentando de tu palabra, Señor.
Y yo te pido que esta palabra pues se afirme en nuestros corazones, que realmente podamos comprender la promesa que tú nos has dado de heredar el mundo, que sepamos que pues que no es por ley, que no es por obras, sino es por la gracia que tú nos has regalado, Señor, pero aún así estas obras tienen que ser pues consecuencia del cambio que ha existido en nosotros, Señor, porque nosotros ya no somos más, eh, pues, pues sí, como personas que se agraden de hacer el pecado, Señor, sino personas que se agradan pues de agradarte a ti, Dios, porque eso es lo que nosotros queremos vivir para ti. Te pedimos que, pues, que esto sea una realidad de nuestros corazones y que realmente lo comprendamos como, pues, como lo que es, como palabra tuya y que no lo veamos como una palabra más, Señor. Te pedimos que lo que ha sido puesto el día de hoy en nuestros oídos, tú lo afirmes en nuestros corazones, que realmente lo creamos para, pues, para entonces poder vivirlo. Y te pedimos que la idea del futuro pues nos mantenga contentos en el presente que tenemos. Todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.